El saludo para toda mi gente linda que nos sintoniza en nuestro programa Historias de mi gente como cada sábado. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a alguien que le gusta entrevistar a los demás, pero que no sé si a él le gusta que lo entrevisten. Pero bueno, hoy lo invitamos a nuestro programa para que ustedes conozcan qué es de la vida de un presentador de su propia boca. Hoy tenemos en nuestro programa a Giovanni MC. Ya regresamos. Sí, siempre aprendí eso en mi vida, hacer siempre todo mejor, porque yo no soy hijo de nadie. Yo, cuando me dan un puesto de trabajo, no es porque alguien me lo consiguió. Yo trabajaba como asistente de dirección, como mucha gente en el ICRT, por la izquierda, que no cobraba nada, era para aprender. Lo que yo no he contado aquí es que por donde yo empecé a comunicar fue en la radio. Si no fue el ICRT, fue el Palacio de Pioneros. Yo creo que soy un comunicador que ha aprovechado las redes sociales para contar lo que pasa en Miami. En definitiva, no creo que sea un influencer. No tenía otra opción que escaparme en esa ocasión. Y lo aproveché y me fue muy bien y me fui de Cuba y no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Alguna vez has fingido simpatía frente a la cámara? Muchísimas veces. Hay mucha gente que entrevisto que me cae mal. No. Lázaro Giovanni González Carrera. Tremendo tipo. Peleador, buena persona, con un sentido del humor buenísimo. Y desde que está aquí en Miami, está luchando para llegar a donde está ahora mismo. Uno de los mejores entrevistadores, presentadores que tiene toda la ciudad de Miami. Giovanni, mi gran amigo Giovanni. ¿Cuántas historias tenemos? Algunas que se pueden contar y otras no tanto. Un muchacho excelente, emprendedor, trabajador, presentador estrella, gran humorista. Giovanni, Óyeme, qué presentación. Muchas gracias por gracias estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Qué difícil eso que tú haces, que es entrevistar a la gente. No es difícil. Ya eso es más maña. Más de 20 años trabajando como periodista, así que ya creo que ya sale solo. Tú sabes que ayer hice la tarea y estuve viendo varios de tus invitados y cómo era la dinámica, ¿no? de este espacio, y me encantó porque tienes algo que yo no tengo, que tú dejas hablar a la gente. Sí, deja que la gente hable, que se exprese. La gente siempre quiere expresarse. La gente siempre quiere decir cosas. Entonces yo le brindo las cámaras de nuestro espacio para que puedan decir lo que quieran. Giovanni, quiero comenzar esta entrevista contigo primero agradeciéndote que hayas venido con nosotros y segunda, agradecerle a Éxodo Gastrobar nuevamente. Por supuesto, un lugar espectacular. Que es nuestra casa. ¿Tú viste qué rico se come aquí? Sí, y se toma. Yo digo que la gente de Hialeah no ha descubierto lo bien que esta gente cocina, si no, no saldrían de aquí. No, yo creo que aquí preparan los mejores tragos del West de Hialeah. Así que usted tiene que venir para acá, para Éxodo Gastrobar, porque a mi esposa, por ejemplo, se sienta ahí y se toma todo lo que hay en el bar. Prueben las pastas, prueben las pastas. Sí, son ricas. Están muy buenas. No, las pastas no las hemos probado, pero las vamos a probar. Entonces, vamos a comenzar ya a entrar en materia. ¿Es difícil ser comunicador? Mira, es difícil ser comunicador y más en la época en que vivimos, donde tú tienes que comunicar un mensaje según las reglas en 60 segundos. Entonces, ese reto cada vez es más difícil porque la gente está consumiendo cada vez menos. Los shorts o los reels son muy cortos. Entonces, tú a veces tienes que decidir si el mensaje vale la pena cortarlo en varias partes o si es tan buen mensaje para dejarlo los 3 minutos. Para mí no es difícil porque a mí lo que me hizo comunicador fueron los apagones en Cuba.
Oh, mira eso. Fueron los apagones en Cuba. ¿Por qué? Porque yo vengo del gran periodo especial, el gran derrumbe del muro de Berlín, y entonces Cuba entra en una crisis. No voy a dar una clase de historia, pero para que la gente entre en contexto, se iba a la luz mucho en San Miguel del Padrón, donde yo vivía, mi infancia. Y entonces yo era muy fanático de Sabadazo, ¿te acuerdas? Sabadazo, Carlos Otero. Carlos Otero. Sí. Y siempre esa caja Caribe con la antena de bandeja de aluminio, en blanco y negro, me llamaba la atención. Y yo tengo algo de autista. Entonces yo siempre he sido una persona que ha sentido que lo entrevistan, que hay una voz que me hace preguntas y que yo voy saliendo por la calle y las cámaras. Esa era mi infancia, ese era mi mundo interior. ¿Y por qué yo creo este mundo? Porque vengo de una generación de violencia de género, donde era normal en los 80 y en los 90 que el alcoholismo que había en Cuba por todas las necesidades que había, el diversionismo de familia, porque sí habían clases sociales, estaban los hijos de los partidistas y de directores de fábrica que tenían otro nivel adquisitivo, estaban los hijos de los obreros. Siempre hubo clases sociales en Cuba, no éramos iguales. Y entonces, bueno, mi papá decidió, jefe de obra, cemento, era un trabajo muy duro, alcoholismo. Entonces mi papá era una persona violenta porque el alcohol le generaba cierto temperamento, y yo creé un mundo de fantasía donde yo sentía que la vida esa dura que vivía ese niño era una telenovela. Sí, antes que se inventara el reality, yo en mi mente había creado un reality para evadirme de toda esa tristeza y de toda esa, de todo lo que pasaba. De todo eso que pasaba ese niño. Y sin darme cuenta, se fue creando en mi locura una vocación, porque había dos opciones: uno, ser un niño traumado, violento, loco, o un niño artista, o un niño introvertido. Mi amor, ¿y qué vamos a ver en Netflix? 50 sombras de Grey, y así aprovechamos para practicar. Mi amor, recuerda que el Señor todo lo ve. Eso es cuando nos casemos. Ay, Señor, perdónanos nuestros pecados de ayer, los de hoy y los de siempre. Yo sentía que mi vida no era real, sino siempre le echaba la culpa a que habían cámaras grabando. Yo siempre sentía que alguien me estaba grabando. Y en esa locura yo en los apagones entrevistaba a mis amigos y hacía sketch de Sabadazo. Carlos Otero siempre ha sido un gran referente para mí como comunicador. Después en Cuba entraron los VHS y los Don Francisco. Entonces por ahí, por esa infancia, nace esa necesidad mía de comunicar, de hablar y de entender qué pasaba dentro de esa cajita de madera, ¿te acuerdas? Con esos tubos, que se iba a la luz. Que En mi casa era un Crin 218. yo lo que tenía era un Caribe. Así que teníamos, eran hermanos. Y era interesante. Y siempre tuve la curiosidad de saber qué pasaba allá adentro y cómo hacer eso. Pero dentro de toda esa rama sí me gustó, por supuesto. Yo empecé como actor, que bueno, eso es otra historia. Pero siempre, cuando voy a los inicios y a recordar qué pasaba con ese niño, siempre había un presentador. Entonces ahí. para ti no fue difícil comunicar. No Yo ha sido sabía difícil. desde los 5 años que quería ser comunicador, lo que no sabía que se podía vivir de eso, ni sabía cómo, ni dónde, pero sí ya tenía el personaje ese, porque de hecho mis vecinos, si ven esto, lo pueden apoyar. Es decir, yo era un loco que le preguntaba a todo el mundo, mira, gracias, Atención. qué cosa más fina. Señores, no malinterpreten, esto es limonada. No, tiene su Él toque. es Tiene non su toque. alcohólico. Tienes, nada, siempre hay que darle el toque. Pero una de las razones por las que tampoco consumo mucho alcohol es porque siento que lo traigo en el ADN, y entonces me propuse en mi vida adulta no consumir una sustancia que a un niño le causó tanto dolor como a mí. Y está sanado, con mi papá está todo bien, nos queremos muchísimo, lo conversamos. Fue una circunstancia de la vida que él vivió. Tampoco los barrios marginales, que mucha gente no habla de eso, porque todos los cubanos son desvedados, todo el mundo vive en Playa y Miramar, todo el mundo fue millonario. Pero los barrios marginales a veces le echan la culpa solamente al individuo. Sí, siempre culpan a mi papá o a mi tío o a mi abuelo. Pero cuando yo entiendo todo lo que tenía que hacer ese pobre hombre para llegar a la casa, dar de comer lo que se podía, lo que se conseguía se echaba a perder. Yo tenía un trauma con la leche, porque tú sabes que venía el litro de leche y lo hervían y lo ponían en agua fresca para ver si se mantenía esa leche.
y no había otra cosa para el desayuno. Pero yo siempre he sido un niño, a lo mejor, viste lo que es la tecnología, ya yo sé que hay gente que no es tolerante a los lácteos. Por eso yo no soy tolerante a los lácteos, yo prefiero los yogures, las natillas, es decir, lo tomo de otra manera. Pero la leche pura a mí no me llama la atención y no me cae bien. Entonces mi papá me obligaba a tomar esa leche agria, porque decía, tienes que tomar, como no estaba evidentemente cortada, pero yo le decía, está ácida. Sí, tienes que tomarte la leche. Y entonces eran situaciones que yo entiendo después que son sociales. También entiendo que hay personas que tienen la capacidad de ver eso y que a lo mejor se robaban 3 naranjas o buscaban la manera de darle un refresquito al niño y tenían más sensibilidad con el niño. Pero no todo el mundo tiene esa manera de percibir la vida. Por eso también lo respeto, porque pese a todas las circunstancias, era un papá que quería que el niño desayunara algo, no era un papá que te obligaba a tomar algo que estaba echado a perder. Y como a mí, yo heredé eso, a mi papá tampoco le gusta la leche, él no probaba la leche. ¿No? Claro, mi mamá trabajaba, él no probaba que estaba echada a perder. ¿Qué me enseñó eso como papá? Yo pruebo todas las cosas de mi hija, todas las cosas que iba a comer. No importa que fuera acabado de comprar de la tienda, yo siempre le meto la primera cucharada. Es un consejo que doy a los padres. Y pruebo a ver a qué sabe. Porque tengo esa experiencia. Yo doblaba, yo me acuerdo, porque además era un tipo violento. Y si tú vomitabas o devolvías esa leche, eso te tocaba, era un desayuno de golpes. Porque en esa época era normal, caballero. Era normal, sí. Y además se lo agradezco porque gracias a todos esos traumas yo he querido siempre ser mejor. Yo no tengo problemas con mi figura paterna. Lo que sí agradezco esa educación, que no es educación, sino agradezco esa violencia para yo haber sido un papá mejor. Entonces, el otro día yo estaba viendo un niño que le hacían bullying también. Y me acuerdo que la vez que yo llegué con golpes a la casa, mi papá de San Miguel del Padrón, eso era un problema. Y mi papá me dijo, si tú vuelves a venir golpeado, yo te voy a dar más duro de lo que te dé otro muchacho. Y eso hizo que yo me defendiera. Y él me esperó en la puerta de la escuela enfrente a ver, porque aquello 4:20 era. Yo siempre he sido un niño flaquito, un niño. Yo siempre fui artista, siempre tuve esa sensibilidad, wow, Miguel, que tenemos los artistas. Oye, gracias. Oye, pero esta gente se lucen. Miren esto. ¿Tuviste esa presentación? Acércame la cámara aquí. Mira, que esto está maravilloso. Brindemos por la vida. Este sí tiene alcohol. Miguel, ¿este sí tiene alcohol? Yes. Sí, bueno. Qué rico todo aquí. Gracias, Miguel. Oye, pero esto está sabroso. Mi gente, tienen que venir para acá, para Éxodo. Prueben esto. Pidan la margarita, que está sabrosa. Entonces, todo ese mundo de esa infancia difícil me refugió siempre en el arte. Después tenía la combinación de una madre violentada, que eso crea autoestima baja, depresión, un montón de cosas crea en la mujer. Entonces, por una parte tenía un padre que era un toro y una madre que era frágil, muy frágil, y yo tenía que estar en el equilibrio. Y de ahí nace ese niño con deseos de comunicar. Que eso también venía en tu ADN, porque hay muchos niños que son víctimas, como tú, de ese tipo de situaciones y que después repiten esas situaciones, porque fue lo que vieron en la casa, claro, fue lo que aprendieron. Claro. Pero eso no está en tu ADN. Tú saliste todo lo contrario a lo que tú viste y eso te aportó, te enseñó para no cometer esos mismos errores. Mi rebeldía está en hacerlo diferente. Así. Y que es muy difícil, porque es más fácil ser así. Pero, por ejemplo, mi hija tiene 12 años y yo nunca le he pegado. Pero no porque no lo amerite. Si yo creo que en un momento dado salvar su vida o salvar una situación necesita un sacudión o una nalgada, yo se la voy a dar. Sí, la doctora Polo dice que una nalgada no es violencia. No hay problema con eso. Pero siempre tuve la antesala de la comunicación, porque ese es mi fuerte. Entonces, mi hija puede llorar según lo que yo le haga analizar y no la ha tocado. Y ella llegaba a análisis y con 3 años y con 4 años hemos hablado mucho. Pero lo que sí, eso también me puso muy a la defensiva del abuso. Sí, yo no tolero el abuso en ningún aspecto de la vida. Y me alejo inclusive de amigos que son abusados, porque el abuso se da en la pareja. Yo detecto enseguida cuando una pareja es tóxica, cuando hay miradas que no deben de ser o situaciones. Mires así, que yo no voy a decir que tú me... No, yo sé que eres un hombre abusado. Soy abusado. Sí. No.
Se me ve. Chico, tú eres un hombre feliz y tienes una esposa maravillosa. Pero todo ese tipo de situaciones a mí me ayudaron mucho a tener una vida diferente, a tratar de dar lo mejor también al prójimo, ¿no? A que nadie se sienta agredido ni abusado de mí. Bueno, y hoy estuvimos en la mesa del Doral apoyando la carrera de Gio, una de las voces femeninas más hermosas que está sonando en la ciudad de Miami, además una gran amiga. Así que no te quedes en tu casa y ven a apoyar a las mujeres cubanas que siguen dando su voz en la música y brillando. Y en la ciudad de Miami, Gio, la número 1, te quiero, apoyen, deja la envidia. Giovanni, ¿tú te consideras un influencer? Chico, yo realmente no creo ser un influencer. Yo creo que soy un comunicador. Tú sabes que la misión de nosotros los periodistas no es crear contenido tanto para entretener, sino es contar la historia de otros. Por eso también en mi mundo ha sido muy difícil crecer en seguidores, que es lo que realmente uno necesita en esta nueva era, tener 100,000 seguidores, 500 sponsors. Pero cuando yo llegué a Miami, yo había la necesidad esta de tener una familia, construir una familia. Yo estuve fuera del país, no exactamente aquí en Estados Unidos, sino viví en otro país, Argentina, que es mi segunda patria, y ahí hice mi familia y fui feliz como padre y esposo. Pero yo sentía que me faltaba hacer algo, ¿sabes? Como que siempre tenía ese bichito. Y lo bueno de mi mundo es que todo el mundo se burla de mí. Si yo no tuve una mamá sí, yo creo que mi hijo es artista o un hermano. No, mis amigos siempre se ríen de mí como dicen, este loco, ¿de dónde salió? Este tipo hablando solo a una cámara, a todo para mí todo es sensacionalismo. Mira ese restaurante, qué bueno está. Y yo siempre soy muy así. Y yo todo el tiempo estaba practicando sin darme cuenta. Entonces, cuando llego a la ciudad de Miami, me tocó el Guaranjao, la fábrica maravillosa, caballero, porque con esa fábrica te compras el primer carrito. La gente también quiere, tú sabes, caerle a palo a los Guaranjaos, sí, ¿no? Qué bueno que existe una fuente de trabajo primera donde tú hagas tu billete. Y donde aprendas que ahí no puedes volver. Exacto. No, y que lo conozcas para no regresar. Y entonces yo siempre trato de hacer las cosas bien, mejor. Entonces yo llego a un lugar y termino en jefe, no porque le caiga bien al jefe. Es que no hay nadie que lo pueda hacer mejor que yo. Es decir, siempre aprendí eso en mi vida. Hacer siempre todo mejor, porque yo no soy hijo de nadie. Yo cuando me dan un puesto de trabajo no es porque alguien me lo consiguió, sino es porque nadie lo quiere hacer. Yo llego a una fábrica donde nadie quería operar una máquina y casualmente esa máquina era parecida a una que yo operé en Argentina, pues yo trabajé en una fábrica de colchones en Argentina, y lo único que cambiaba era la estructura, como decir, tener un teléfono celular, y lo que cambia es la aplicación, pero la máquina era la misma. Entonces, cuando yo llegué ahí se hacían los gabinetes de cocina, y se hacían 5 o 6 gabinetes por día. Y era un gran problema porque tenían atraso y yo empecé a hacer 25 gabinetes por día, con el mismo esfuerzo de todos los demás, sino porque era muy fácil para mí saber el ritmo de la cuchilla, bueno, todas esas cosas de los gabinetes, una máquina alemana buenísima, espectacular, pero soy alérgico. Entonces eso generaba un polvillo que a mí me hacía mal, y viene el sobrepeso y la obesidad con una rodilla de ligamento. Entonces se me mezclaron cosas y desde el punto de vista religioso, yo soy muy religioso, soy muy de la religión afrocubana porque vengo de esa cuna. Y entonces, bueno, las personas que conocen quién es Orula, quién es Orunmila, yo había recibido mano de Orula y me iba muy bien como empresario. Me dijeron, no, pero tú tienes que estar en traje, tú tienes que estar en papeles, lo que tú hacías antes, tú tienes que ser artista. Y cuando llego aquí, digo, mirando, tenía una prima maravillosa que me recibió en su casa y ella me decía, aquí en este país tú tienes que trabajar de lo que sea y ganarte el dinero, porque aquí esto del artistaje. Pero yo no le hice caso. Yo sí empecé ya a guiarme como por mi intuición. Hacía mucho tiempo que yo había tapado la intuición, porque cuando uno llega a la edad de adultez, uno mata al niño o lo guarda en una caja y lo llena de polvo. Y ese niño a veces es esa conexión que ya no tenemos los adultos con la intuición, con el universo, con los espíritus, para decirlo de alguna manera, o con algo, con un ente.
Y yo siento que esas personas se comunicaban conmigo, con ese niño, pero en mi edad de adultez como que no tenía esa comunicación. Entonces Estados Unidos me vuelve a dar esa comunicación y yo empiezo a hablar conmigo mismo y a autoanalizarme y a ver. Y yo soy guionista, porque yo me salto mucho el cronómetro, pero bueno. Ese niño logra hacer en Cuba lo que quería hacer. Yo estaba en la secundaria, a mí siempre me ha gustado el negocio. Entonces por eso yo soy feliz en Miami, porque puedo mezclar el negocio con lo que hago. Que en Cuba tú sabes que el artista no podía ser negociante, porque como eras artista y periodista y negociante. Pero aquí sí, porque aquí yo vendo mi marca. Giovanni en sí es una marca que promociona cosas y tiene un valor. Pero en Cuba eso era difícil. Señores, el Tico invita y la voz de Hialeah. Estoy sumamente feliz de volver a hacer esta segunda edición. El Tico, por problemas personales no pudo estar, pero te mando un abrazo enorme, te quiero. Gracias por la oportunidad y gracias a todos los sponsors. Gracias a Exo Gastro Art. Oye, como me cuesta eso. Gracias de verdad a la producción. Mira, gente es maravillosa. Easy Print, Miami Dental, Nikki Massage, Exo, que ya lo mencioné, Luisito, lo más pegado, y esa mujer que me está grabando, que yo soy malo para los nombres. Dilo tú para que la gente te conoce. Malú. Imagínate, Malú, que es la más importante aquí en este proyecto, que ha estado tirando y tirando, y es posible gracias a tu apoyo que viniste. Mira cómo está esto, mira. Esto está súper lleno. ¿Y por qué está lleno? Porque tú confías en nosotros. La voz de Hialeah. Y hay segunda edición. Ay, Dios. Entonces yo era un niño feo. Bueno, sigo siendo feo, pero en aquella época era niño. Era más feo. Más feo todavía. Ay. Y siempre en el hueso. Y yo iba a los castings porque quería ser actor. Y entonces, a mí nadie me da, ni Raúl Eguren, nadie me quería. ¿Quién quiere un niño distrófico? En la televisión es flaquito, así, con los ojos caídos. Un niño triste, imagínate. Sí, lo que daba era pena. Empercudido, no sé si se dice o empercudido. Sucito, pero no, ni yo mismo sabía que estaba sucito, pobrecito. Mal pelado. Los mestizos, que no somos de una raza o de otra, exacto. No era un hijo, no era un Carlito Almirante, no era un Caleb Casa con esos pelos, que los quiero, los admiro, son mis amigos. Pero yo no tenía esa frescura que buscaba la televisión. Entonces me fui por el teatro. Digo, bueno, aquí teatro. Y me daban, en el teatro, tuve muchos éxitos porque tampoco me daban esos galanes. Me acuerdo que yo llego a la Casa de la Cultura de Calzada y 8. Ahí yo coincidí con Claudia Bardé, la esposa actual de Alexis Bardé, con Denis Ramos, que hoy es un actorazo en Cuba, que hace muchas novelas. Denis Ramos estaba haciendo las prácticas de la ENA, dando clases en la Casa de la Cultura de Plaza. Y yo llego de boyeros, allá atrás, camello, todavía estaba el camello, suda una peste a grajo y a todo, sudadito, pobrecito. Entonces llego y conozco otro mundo, porque mi profesora de literatura, Maura Castillo, me veía siempre en la secundaria y yo siempre quería ser, por ejemplo, el que estuviera en los actos y todo eso, pero no tenía presencia para nada, ni en la escuela yo podía representar nada porque estaba descuidadito. Y uno no sabe eso porque uno está dentro de eso. El que está sucio, señores, a veces no sabe que está sucio, porque ese es su mundo y no puede identificar hasta que ve otra cosa. A veces tú ves un efiche y tú dices, ay, qué cómodo el efiche. Y cuando ves un departamento con vista a los canales, porque no es mal, pero con vista a los canales, digo, oye, hay un departamento y a lo mejor por $200 más puedes estar en un departamento. Es la famosa ventana que si está rota y no la arreglas, te adaptas a eso. Yo estaba adaptado a ese mundo y empiezo a llegar al Vedado, que ya es otro nivel. Y empiezo a ver otras casas. Yo me mudo de Boyeros de San Miguel a Boyeros, es otro nivel. Llego a la Casa de la Cultura, es otra cosa. Y Mario Montejo, que es un actor de cine cubano. Yo lo conocí viejo, Mario Montejo, ya yo lo conocí a los 100 y pico años. Era la mano derecha del director de Adolfo Villasusa, porque yo estaba en el García Lorca, porque estaba el famoso grupo de arriba, que ahí no me aceptaron, porque arriba estaban los niños fuertitos, los galanes. Ese hombre, no me acuerdo cómo se llama el director del grupo de teatro aficionado que está arriba en la Casa de la Cultura. Bueno, ahí salió Saí Viñas, todo el mundo. Humberto Rodríguez. Yo no podía entrar en el grupo de Humberto Rodríguez con esa facha. Yo podía estar, claro, no tenía imagen.
Y entonces... Humberto, el día que tú veas todos mis programas y veas todas las cosas que dicen de ti aquí, que ya Giné Basayo dice que tú la mandaste a vender mango. Y ahora mira lo que dice Caballero, Giovanni, que no la caballero, querías allá arriba, Humberto, viejo, abusador. yo creo que Humberto tenía, y que está bien porque esa es la industria, Humberto tenía las caras más lindas y los cuerpos más lindos de la actuación. Y eso está bien. No, él ha formado todavía. Claro, Ha formado totalmente grandes actores. Sí, pero yo me quedé allá abajo y hicieron los cuentos desde Camerón. Nunca se me olvida, hicieron los cuentos desde Camerón. Yo había cortado un pantaloncito negro por la rodilla para usarlo de short. Y me dice Villasusa, esta obra lleva pantalón negro completo y lleva camisa negra. Yo me quedé como mi único pantalón negro, lo corté por la rodilla. Mi mamá cogía la parte del pantalón que servía de trapito de cocina y digo, ojalá no haya cogido el pantalón. No lo ha cogido para volverlo a coser. Sí, lo volví a coser. Una vecina me lo volvió a coser. Ah, lo volvió a coser. Y yo con una vergüenza llego al ensayo general de los cuentos desde Camerón, perdón, y Villasusa y todo el mundo me aplaude. Dicen, qué bien, ese es el pantalón. Y bueno, ese pantalón cosido fue el mejor vestuario de mi vida teatral. Y ahí hicimos los cuentos del Camerón, del Camerón. Y entonces yo empecé a negociar, pero ya para irme preparando, comprarme la camisita negra, comprarme el pantaloncito y tener cosas Las para cosas que el teatro. necesitabas para el Entré en el merolicaje. La gente traía cosas afuera, yo se las vendía, yo soy muy bueno pagando. Y ahí Yo me quedaba con una camisita que me sirviera, me empecé a meter en las tiendas americanas, que era el acceso que yo tenía, porque yo no tenía nadie que me traía cosas. Y entonces mi vida cambió de un día para otro en esa casa de cultura. Ese fue el inicio de todo. vamos a hacer una pausa en nuestra conversación y en unos minutos, en menos de un minuto, regresamos con más. Un saludo para toda mi gente linda que cada sábado está junto a nosotros para conocer las historias de mi gente. No es como en Cuba. Prefieren que lo haga la que está media en cuera. Que mi pueblo sea libre. Esta parte la vas a tener que editar. Y decreto, el que no se divierta va preso. Yo dentro de mí tenía una ansia de libertad. De Cuba yo quisiera que Cuba vuelva a ser Cuba. Es lo que quiero. Lucy Grau y el bebecito, un tema... Marcando mandarina. Marcando algo. Que cumpla mucho más. Que menos tiene, me caso en ti. Sure, porque tú sí todo más rápido. Cuba, ¿qué tú me dijeras? En este momento, tristeza. La necesitamos. Pero ya, a precio que sea necesario, la palabra Cuba va con libertad. Saluditos, quiero hacer este vídeo tan especial a mi querido Giovanni MC, del cual siempre tengo un recuerdo maravilloso por todos esos ratos bonitos que hemos compartido en la vida, pero también trabajando en estudios, por ejemplo, como el de América TV, donde compartíamos algunas noches en un show nocturno. Lo recuerdo por su buena energía, por su buena onda, pero también por esa cercanía que él siempre tiene. Así que quiero dejarle este mensajazo para enviarle todo mi cariño y mi amor siempre, desearle todas las bendiciones del mundo a ti y a todos los que están viendo este programa para conocerlo un poco mejor. Besitos, soy Irene Díaz. Bye bye. Volvemos de esta pequeña pausa conversando con Giovanni MC, que nos está haciendo su historia muy interesante de su niñez, que es la niñez de muchos niños cubanos que vivimos Era la generación. en una época tan difícil. Y nos estabas comentando que venías de empezar a hacer teatro. Si tu trayectoria comienza haciendo teatro en la Casa de la Cultura de Plaza. ¿Qué sucedió después? Bueno, después siguió sucediendo lo mismo. Yo me presentaba en todos los castings y era muy difícil que me dieran un personaje.
porque como te dije, casi todos los actores que salían para aventuras así no evaluados o no de la ENA, no de Elisa, salían de Olga Alonso, que ya me acordé del nombre del grupo, de mi amigo, el mejor director de teatro aficionado. Que conste, Humberto Rodríguez. Humberto Rodríguez. Y la vida demostró que sí, que él tenía razón en su teoría. Pero yo tuve que reinventarme porque sabía que quería hacer arte. Y entonces sale una vecina que sabe que yo estoy en esto del arte y yo le caigo atrás y le digo, ay, yo quiero entrar en el ICRT para ver cómo es el instituto por dentro. Y entonces ahí empiezo a ayudarle a cargar los Umaten, los Betacam, que eran ladrillos. Y esos Umaten y esos Betacam, eso pasa, estamos en una época de teléfono. Umates y Betacam, empiezo a conocer a toda la industria cómo es por dentro. Ya yo entro y veo cómo sale toda esa caja de televisor, que bueno, ya eran los Pandas, que mi mamá ni mi papá ninguno se ganó Panda, porque tú sabes que ellos no eran para nada un ejemplo a seguir. Y entonces empecé a conocer ese mundo y tuve la suerte de que esa vecina era la asistente de Entre Tú y Yo. Y entonces yo entro en Entre Tú y Yo, en el primer festival de premios de Entre Tú y Yo que se dio, que fue en la Tropical. Eso fue año, no me acuerdo qué año, pero yo era muy jovencito, yo tendría 19, 18 años. Hace como 22 años de eso. Irela tenía como... Irela tenía 22 años menos. Tendría como unos 72 más o menos en esa época. Irela, te quiero. No, chicos, que después Irela no va a querer venir al programa. No, sí, Irela tiene que pasar por aquí. Y entonces ahí, casualmente, por esas maravillas de la revolución, se rompe la jirón que buscaba Irela Bravo, porque yo estaba en el piquete ese, y nos quedamos ahí en Palatino, tirado yo y Irela Bravo, y ahí empezamos a conversar. Y conocí a una Irela Bravo que me contó y me explicó cosas, y me apasionó más todavía, ¿no? Por toda la trayectoria que ella tenía. Y ahí me empiezo a enterar de que ella es la que hacía las voces de María Silvia y de Muñequito, y ella me dijo, ¿y te gusta este mundo? Imagínate, yo todavía estaba medio más vestidito, tú sabes. Todavía no estaba en talla. A raíz de eso, empiezan a salir Gerardo Fernández, el escritor de Naranjo del Patio, de un montón de telenovelas exitosas en Cuba. Creo que regresó de una gira que él estaba por Centroamérica trabajando en otro país. Y se hace una propuesta de guionistas, porque uno de los grandes problemas que tiene la industria esta audiovisual son los escritores, de siempre. Si tú eres guionista, no te mueres de hambre. Y yo soy guionista. Tenía una mata de faltas de ortografía, pero historias en la cabeza. Entonces entro al curso de Gerardo Fernández y tenías que hacerle un cuento. Y dice Gerardo Fernández, tuve que olvidar todas las reglas ortográficas, el difunto, para poder leer tu cuento, porque no había manera. Me dijo, eres un gran guionista, vas a hacer el curso, pero tienes que mejorar la ortografía. Entonces empecé con una vecina que era, como yo digo, la correcta, a darle todo lo que yo escribía antes de dárselo a Gerardo. Y esa vecina me ayudaba a corregir mis ortografías y yo empecé a los 19 años a entender por qué había con H, por qué hasta y hasta cuándo, y todas esas, y por qué tal vez o a través, cosas que yo para mí eran juntas porque sonaban juntas, y empecé a entender la gramática. Y me empecé y la propia necesidad mía de crecer me hacía autoestudiar y aprender. Tenía esa necesidad de saber por qué, ¿no? Porque era interesante saber que lo que tú escribías lo iban a leer 30 o 40 personas. Entonces, mientras estoy haciendo el curso, viene la Revolución Energética Cuba, donde Fidel compra los fríos que ya se rompieron todos, las arroceras que ya se rompieron todas, y hace ese cambio energético y hace un discurso diciendo que hace falta un programa que enseña a la gente a cocinar en la olla reina, en la olla arrocera y todo lo demás. Ese programa se llamó Sabroso y yo era guionista, y yo fui el guionista, el que lo escribió, y fui el que convocó a Aurora Masnuevo y a Mario Limonta para hacerlo en Tele Rebelde, que eso tuvo una temporada como de 3 años. Y ese fue mi primer cheque oficial, porque yo trabajaba como asistente de dirección, como mucha gente en el ICRT, por la izquierda, que no cobraba nada, era para aprender. Pero se lo agradezco a la oportunidad a Sonia Castro y a toda la gente.
No sé si has notado que estoy haciendo una dieta profunda. No ha parado de comer este hombre en toda la actividad. No ha parado, lo ha probado todo. Estoy verificando de que los niños se estén alimentando bien. Gracias, manito. Gracias, David. Y entonces, bueno, llegó esa oportunidad de ser guionista y de hacer ese programa. Y me cambió la vida, porque imagínate que yo tuve que escribir 10 programas y que Aurora Más Nuevo haya accedido. Yo conté la historia en otro lugar de que se hizo una reunión para ese programa y no me citaron a mí. A mí me citaron como 2 horas después y Aurora hizo esperar a todo el equipo hasta que yo llegara. Y entonces ella me dice en ese momento, me dice, ponte a la viva, despiértate que estos son unos leones. Y ella siempre estuvo muy agradecida de que después de mucho tiempo de no hacer televisión yo lo convocara a ella y a Mario. Y tuvimos una gran amistad en ese tiempo porque, imagínate, Aurora era una artista que leía, yo no lo entendía en esa época porque era guionista y quería que respetara el guión. Después entendí que ella agarraba la idea de lo que tú le escribías y le daba su toque. Ella nunca decía las cosas como... directamente como tú las escribías. Y eso para un guionista es frustrante, y más cuando eres joven. Pero después lo entendí y ella le daba esa naturalidad al guión. Y fue muy respetuosa conmigo, nunca me corrigió nada, nunca me dijo, esto yo no lo digo así o esto no se dice así. Aurora era una maestra normalista y me dio siempre tip hasta que yo entendí. Y el día que Aurora dijo el guión, como yo lo escribí, yo dije, me gradué. Porque finalmente entendí cómo ella hablaba, cómo ella lo diría, que eso para el guionista es muy importante, ¿no? Que no es solamente el guión, sino es el diálogo, cómo dialogar, que es una de las tareas más difíciles. Pero estoy muy agradecido con esa oportunidad que me dio el centro de estudios. Después me hice productor, asistente de dirección. Vicente González fue uno de mis profesores, porque todo fue en el centro de estudio. Yo no podía ir a un ISA, ni podía ir a una universidad. Pero teníamos el centro de estudio del ICRT. Pero en el centro de estudio del ICRT... Ahí donde nos formamos nosotros. Yo también vengo de ahí. Yo ahí me hice máster en ciencia. Yo también vengo de ahí, de formarme como guionista de programas de radio, porque mi mundo fue la radio, no la televisión. Yo vengo de la radio, y en la radio formarme como locutor, como guionista, fue también. Después Iván Pérez, que tú lo conoces seguro. Claro. Después Iván Pérez hizo una audición para actores radiales, porque esas audiciones emergentes era porque la gente se iba. Entonces no quedaban actores y ellos hacían como esos cursillos. Yo estaba haciendo teatro todavía porque después hice teatro con Mimoclan, con Julio Capote. Julio Capote, mi amigo también, de San Antonio de los Baños. Mira tú, yo fui uno de los actores de Julio Capote en su última etapa. Entró lo de Iván Pérez, ahí entramos muchísimos actores y hicimos mucho banco. La radio también me dio, yo hablaba peor de lo que hablo ahora. Y la radio me dio una carrera inmensa. Pero lo que yo no he contado aquí es que por donde yo empecé a comunicar fue en la radio. Si no fue el ICRT, fue el Palacio de Pioneros. El Palacio de Pioneros iba a los barrios y te mostraba las industrias, ¿te acuerdas? Y en mi escuela había un muchacho que lo seleccionaron para el ICRT del Palacio de los Pioneros y él no quiso. Estaba Edwin Fernández y Soy una Morejón de profesor, imagínate. Perdón. Y los cuentos del Decamerón hicimos ahí. Me dicen a mí, ¿quieres ponerte? Porque no había más nadie que quería hacer radio. Todo el mundo quería hacer heladería porque comían helado o industrias alimenticias. Pero esa vez nos tocó a Bollero el ICRT. Entonces fui para ahí y ahí conocí la radio, la cinta, la edición, cómo era ese mundo. Estaba la cabina de radio de este lado y la cabina de televisión del otro lado. Y entonces ahí me enamoré de ese Palacio de Pioneros, pero después La radio es un mundo muy mágico. Y siempre lo digo, hoy tengo la oportunidad de hacer más televisión que radio, pero yo provengo de la radio desde el año 1998, estoy haciendo radio y estuve haciendo radio hasta hace 2 años. Entonces, para mí, esa sí es mi vida.
bueno, amo a la televisión y a todos ustedes, mis telespectadores. Sí, no, cada cual pero, se siente cómodo en una plataforma. La radio o es un lugar mágico, un lugar desde el cual se trabaja mucho la imaginación. A mí me gustaba la radio porque yo me veía muy bonito, fuerte, grandote. No, eso sí. Yo salía del emisor y la gente decía, pero tú eres Sandy Castrillo. Ah, pero si yo te imaginaba así fuerte, alto, esa vocesona así que tú tienes. Y yo, no, pero soy yo. Sí, yo hice radio. Y yo vengo igual que tú. Si tú ves las fotos mías de mi juventud, alabado, flaquito. Yo creo que no llevaba ni a 100 libras. Creo que era características de aquel periodo especial donde realmente no nos moríamos de hambre, pero se pasaba hambre. Pues bueno, volviendo a tu pregunta, también cogí la emergencia de las universidades que se hicieron en los municipios y ahí estudio... La municipalización. De la universidad. Y ahí estudio 4 años de comunicación social. Que aunque yo no me haya graduado porque luego apareció un viaje a Chile y había que irse del país, yo no tenía opción B. Yo no era músico, no me gustaba romancear con personas mayores de otras nacionalidades. Sí. Entonces yo no tenía otro escape que aprovechar ese festival. Qué manera más educada. ¿Viste? ¿Ves? Yo no tenía otra opción que escaparme en esa ocasión. Y lo aproveché y me fue muy bien y me fui de Cuba y no me arrepiento de haberlo hecho. Y ahí tuve la necesidad de crear una familia y fue ese aislamiento de casi 15 años fuera de la comunicación, aunque hacía en Argentina de maestro de ceremonia, que es animador de eventos, hacía teatro independiente. Mi fuerte ya era más la industria, tenía una carnicería, mi mujer tenía una peluquería, entonces eso lo hacía como de hobby. Trabajaba con esas empresas, pero era un sábado sí, un sábado cuando me llamaban, porque el argentino es una cultura muy difícil de llegar. Trabajé con Subiela en las tesis, un destacado director de cine de Argentina, y él tiene una academia parecida a la Escuela de Cine de San Antonio, donde las tesis de guión, yo ahí trabajaba con un equipo y ayudaba muchísimo a los muchachos a hacer sus cortometrajes para graduarse. Y ahí tengo varios cortometrajes que también hice. Pero en Argentina me costaba contar o hablar en cubano. Yo sentía que algo pasaba con la comunicación. A mí me gusta mucho el cubaneo. Yo aunque mucha gente piensa que soy puertorriqueño o dominicano, yo soy un cubano que no tiene la vulgaridad porque la sé hacer, de hecho San Miguel de Padrón, pero que decidió tratar de hablar lo mejor que pueda un cubano, de mostrar que nosotros podemos comunicar también correctamente. Y entonces, yo creo que soy un comunicador que ha aprovechado las redes sociales para contar lo que pasa en Miami. En definitiva, no creo que sea un influencer, aunque sí mucha gente lo piensa, porque como me ven todo. Pero si yo he tratado de influir en algo, es influir en contar lo que pasa muchísimo en Miami con los artistas, porque en Miami no tienen la oportunidad, porque para algunos lo ven como la desgracia, pero aquí mismo en Éxodo Restaurant nosotros podemos disfrutar de un cantante de primera línea que nos regale un concierto mientras come rico, que eso a lo mejor en Cuba, en otro país no se puede hacer. O en otra ciudad. O en otra ciudad de Miami. Aquí mismo de Estados Unidos. Exacto. No se ve. Tenemos esa dicha. Por ejemplo, a veces en otro espacio yo he visto a Sori Pérez o a Yoli o no sé. Luz de Libertad. Tantos a Luis Emilio Ríos, a Mauri Gutiérrez. Miles de artistas que... Y mucha gente no sabía que eso estaba pasando, o yo lo sentía así, ¿no? Porque era mi percepción. ¿Qué estás haciendo? Nada, no te preocupes que Tito no se va a dar cuenta. No. ¿No te gusta esto que estás mirando? Mari. Tito, ¿pero qué te pasa? ¿Otra vez con pesadillas? Prométeme que tú nunca me vas a abandonar. Prométemelo. Te lo prometo, eso nunca va a suceder. Papi, ¿cuál es el drama ahora? Mira que te he dicho eso, que es la bobería con el periódico, eso. Todo eso es mentira, hermano. ¿Y cómo tú quieres que me entere de lo que pasa en mi casa, lo que pasa en el moto? Si yo no veo el periódico, de alguna manera tengo que enterar. Tito, mira, ve a bañarte. Vamos. Hasta mañana. Un sueño yo viví. Entonces cuando empecé,
era muy difícil porque se usaba mucho el sketch. Cuando yo llego a Miami, lo primero que quiero hacer es guionista. Y empiezo a escribirle a humoristas del show de Carlucho de Univista. Esto no era a través de Carlucho, yo le escribía al propio humorista y le decía, oye, tengo un sketch para ti. Y lo hacían, no me daban crédito, no me daban mención. Y tampoco me abrían la posibilidad de comunicarme con ellos, de ver cómo podíamos hacerlo mejor. Era todo como muy misterioso, como si uno estuviera haciendo algo malo. Sí, en la sombra. Y yo lo que creo es que la gente aquí tiene mucho miedo de darte las mieles, como se dice. Porque es que no en Miami, en cualquier parte del mundo hay mucho talento. Pero yo siempre digo, lo que está para ti, nadie te lo va a quitar. Y yo no puedo vivir con esos miedos. Por eso, para mí es muy fácil ayudar a mucha gente, o encaminar a mucha gente, o llevar a mucha gente. Yo he tenido productores con los que han trabajado conmigo que le he dicho, hey, ¿por qué no trabajas con Mengano que puede darte este personaje o que te puede ayudar en este aspecto? Mucha gente lo sabe que lo que estoy diciendo tiene que ver conmigo, porque nunca he tenido miedo de que alguien me quite un espacio. Yo creo que si alguien llega a ese espacio por mí y lo hace mejor que yo, o la persona que está en ese espacio cree que esa persona es la indicada para eso, yo siento que lo que yo hice también es bueno, que lo que yo di también es válido. Y aquí, cuando tú entiendes que los lugares en Miami son rotativos, que uno en Miami en un lugar puede estar 30 días, 90 días, porque son los tiempos, no es como que, ay, yo llevo 20 años en un canal de televisión. No. Yo en Miami he estado en millones de lugares. Yo he sido promotor de restaurantes aquí, que fue lo primero que hice. Yo he sido animador de karaoke del miércoles. Hay que ser cara dura. El miércoles. El miércoles. ¿Quién va a un karaoke el miércoles? Pues yo lo he hecho y lo he hecho con éxito. Y además se ha demostrado con karaoke el miércoles sí funciona, porque la hija Paulita Mazzola lo hace en Neme Bar. Lo que pasa es que Neme, que es un dueño de restaurante, tiene una mentalidad de otra manera, porque no es que el miércoles no funcione, es que es un conjunto. El empresario a veces quiere que uno como comunicador o presentador o animador sea el vendedor, el bartender, el mesero. Uno necesita una estructura para que eso funcione. Neme lo ha hecho muy bien. Ahora lo está haciendo lo de Ale, que no le estoy dando promoción, pero estoy contando cosas que pasan. Lo de Ale ahora hizo un karaoke con una banda. Entonces es una banda en vivo y tú te subes y la banda toca lo que tú quieras cantar. Eso está bueno, es una idea genial. Muy y eso está pasando. Y es un miércoles. Tengo que ir. Y es un miércoles. Es un miércoles. Pero es que los miércoles termino muy tarde. Entonces yo no estaba tan loco con lo del miércoles. Y ahora ya no quiero más miércoles. Ahora me dan los miércoles, ya no tengo tiempo. Y creo que la etapa de karaoke para mí en este momento pasó. Pero he sido muy feliz en Miami contando lo que pasa en Miami. Tratando de estar en los eventos, de hacerlo lo mejor posible. A mí me gusta que yo creo que la televisión, porque por ejemplo, hay uno de los presentadores más importantes que tuvo Cuba, no era un galán, que se parecía mucho a mí, Germán Pinelli, yo me parezco mucho a Germán Pinelli, y Pinelli es mi bandera a seguir, de los grandes presentadores de Cuba, de espectáculo, porque Pinelli era un tipo muy correcto, pero que tiraba de vez en cuando un arañazo. Después tuve la suerte también de estar aquí en la televisión, en el Canal 41, en el final del Canal 41 con Omar Moinero, en la segunda versión de la Mesa Nostra, de la Cosa Nostra, que se llamó la Mesa Nostra, y yo era uno de los panelistas ahí. ¿Y cómo entré por ahí? Por accidente. A mí nadie me convocó. Sí, eso fue que faltaba alguien y me pusieron. Y te pusieron. Y me encanta cuando esas cosas... A mí me encanta que me pongan en los lugares cuando nadie quiere hacerlo. Bueno. Llámenme. Cuando alguien no quiere hacer algo, llámenme. Las oportunidades, uno sabe cuándo van a llegar. Vamos a hacer otra pausa. Vamos a hacer otra pausa en la conversación y seguimos, porque si es por nosotros, no paramos nunca. No se vaya. Un saludo para todos mis amigos. Si quieres planificar tus próximas vacaciones, pues comunícate con Viajando con Rachel a este número que te dejo acá abajo, 305-303-7136. Con ella yo planifiqué todas mis vacaciones. Me incluyó el boleto aéreo, la reserva de hotel, la transportación hacia el hotel desde el aeropuerto, con excursiones por todos los lugares. Puedes viajar a cualquier lugar del mundo. No dudes, mi gente, en comunicarte con Rachel, 305-303-7136, porque ella va a planificar todas tus vacaciones. Esas vacaciones que estás pensando, esas que te mereces desde hace mucho tiempo, ella te ayuda a planificarlas.
Viaja fácil, viaja lejos, viaja con Rachel. Bueno, cuéntenme quién es el peor maestro de ceremonia. No se lo recomiendo para nada. Lo peor de la noche, se lo olvidó todo, no sabe nada. Todo. Así que no lo contraten. No lo elijo de nuevo. ¿Ok? No lo elijan. Esta es la promoción más sincera. La mentira. Oye, el mejor maestro de ceremonia que van a encontrar en todo Miami, mi gente. No busquen más. Este tipo es un profesional, años de experiencia. Gracias, Esto es gracias. lo mejor que van a poder encontrar. ¿Y cómo la pasaron aquí en GR Venue? Súper. Excelente loco. Óyeme, Excelente servicio. ¿estará disponible hoy para la luna de miel? ¿Estará al 100 para la luna de miel? Estamos. ¡Ay! Ya estamos de vuelta con el último segmento de nuestro programa y aquí voy a usar mi teléfono porque tengo un juego para ti. Me parece maravilloso. Contigo puedo hacer esto, con otras personas quizás no, pero este juego se llama Responde o Confiesa. Ok. Vas a tener que responder a estas preguntas que yo te voy a hacer o si no, debes confesar algo personal. Qué miedo. Entonces, vamos para allá. La primera pregunta, ¿cuál ha sido el invitado más difícil que has tenido? Alguien que has tenido que entrevistar. El invitado más difícil, que además es maravillosa, ha sido Nena Tentention. En este espacio nuevo que tengo de resiliencia por Pronil TV, quiero agradecer de paso a Pronil TV que me ha dado un espacio muy lindo en el que soy muy feliz. Y Nena, a veces tú tienes un invitado, que yo creo que soy de ese tipo de invitado, ¿viste? Hasta yo lo entiendo, que te quiere llevar por un camino y no es posible sacarlo a lo mejor de ese camino, ¿no? Entonces con Nena fue un poco difícil, pero... Yo quería entrevistar a Nena, pero no hemos llegado todavía a un consenso ella y yo. No, se van a poner de acuerdo, es que ella trabaja mucho. Entonces cuando finalmente logré llevarla por mi camino, digo, wow, qué difícil fue. Y yo creo que ella ni lo percibió, pero lo que yo quería saber de Nena era muy difícil podérselo extraer. A veces escondemos el deseo de lo que realmente queremos hacer para ajustarnos a la sociedad. Cuando rompemos ese límite de qué es lo adecuado para hacer y qué es lo que yo quiero hacer, por supuesto, llegan millones de problemas a nuestras vidas. Sin embargo, si eres resiliente como mi próxima invitada, tú puedes cambiar el curso de tus hechos y hacer lo que realmente te hace feliz. Y además, ayudar a otros a llegar a ese camino. Bienvenida, Nena Tentencho, a Resiliencia. ¡Qué genia! Qué placer, por favor. No, el placer Qué es bonito, mío. qué introducción tan preciosa. Te agradezco. ¿Alguna vez has fingido simpatía frente a la cámara? Muchísimas veces. Hay mucha gente que entrevisto que me cae mal. No. No, pero es natural que uno tiene que dar frescura, que tiene que dar alegría. Y a veces uno no está en ese estado de ánimo. O la situación que te rodea no es... Pero el público no tiene que enterarse. Entonces uno tiene que dar siempre lo mejor de uno. ¿Has entrevistado a alguien que no soportabas? Dime sí o no, vaya. Te voy a aceptar. ¿Sí o no? Ya. Sí, he entrevistado gente que no... Y me faltan cantidades. Una figura pública que te intimida. Me intimida Don Francisco y me intimida la doctora Polo. Oh, la doctora Polo. Creo que me intimidaría a mí también. Y me intimida Carlos Otero. Sin embargo, somos amigos. Carlos Otero es mi tutor en secreto. Él me dice, chico, no digas eso. Pero él me ha dado muchísimos consejos. Nosotros hablamos mucho por teléfono. Yo cuando tengo una duda para animar o para presentar. Porque creo que de los cubanos de mi generación, ¿no? Porque hay muchos presentadores cubanos. Pero de mi generación que manejara bien el show y la animación, creo que Carlos Otero es uno de los tipos más, no solamente profesionales, sino buena persona fuera de cámara. ¿Te han coqueteado en plena entrevista? Sí, cantidad de veces, sí. Sí. Claro, lo hacen para despistarte, para que tú no le preguntes Sí, lo hacen mucho, eso es una estrategia. ¿Te has sentido... ¿cómo es? ¿Ilusionado o enamorado o no? Quizás no enamorado, no es la palabra. Pero sí ilusionado, atraído es la palabra. Caliente. ¿Por alguna persona que hayas entrevistado? Sí, me pasó. ¿Tú sabes qué me pasó? Me pasó por una que agarré así de pronto. Lo voy a confesar.
Lo voy a confesar. Ah, bueno, dilo. Yo estuve, si ven mis redes sociales, yo estuve en el concierto de Ricardo Arjona. Sí. Y yo suelo, que me dio por hacerlo, porque yo saco contenido de todo. Entonces, pagué carísima la entrada, voy a hacer mi análisis del concierto. Yo no soy musicólogo, pero yo lo hago y la gente me sigue y le da like. Entonces, hice mi análisis del concierto y habían unas muchachas y miré en la cámara a ver qué creían, ¿viste? Pasó eso y cuando voy a subir el video digo, ay, qué linda esta muchacha y qué lindo habló y qué... Fue una de esas personas agradables que uno se encuentra en la vida que no la vas a ver nunca más en tu vida, pero fue agradable, sí, me pasó por primera vez, pero no con una gente así. ¿Alguna vez has estado en un programa y te has querido ir porque te has sentido mal? Eso no me ha pasado, me he sentido mal en muchísimos lugares, pero he tenido que quedarte. He tenido que hacerlo, sí. Me he sentido mal, yo tengo un problema con el simpático, con el yin, ¿cómo se llama este? No sé cómo dicen en Asia, pero el estómago es mi debilidad emocional. Te empieza a dar el salto. Y yo soy muerto de hambre. Entonces trato de cuidarme, de no comer cuando tengo algo que me genera estrés, de no llenarme, porque eso me manda para el baño por suerte, ¿no? Automáticamente. Señores, óyeme, miren, esto es maravilloso. Cuéntame semillas que se plantan de semillas de tabaco cubano, de Habana. Son semillas cubanas cosechadas en Nicaragua, República Dominicana y Ecuador. En este caso estamos usando la capa afuera de Brasil. Arapiraca de Brasil, un maduro con mucho sabor. No, el olor es impresionante, me encanta. Ya allá adentro tengo un whisky, un old fashion pegaría bien con esto, ¿verdad? Perfecto. Pero ahora voy a guardar esto para el eguá. Voy a guardarlo para el eguá. Ahí está. Si tienes el eguá, ponle un tabaquito al eguá para que te abran los caminos. Ahí está. Óyeme, muchas gracias, ¿eh? Un placer. Muchas bendiciones. Gracias. ¿Okay? ¿Has pedido cambiar alguna pregunta incómoda? Hay invitados que... Mira, yo soy muy respetuoso a la hora de hacer entrevistas. Yo le pregunto al invitado si hay algo que no quiere que le pregunte, pero no para repreguntárselo o para cogerlo. Yo cuando tú me dices no quiero hablar de este tema, yo no hablo de ese tema, porque creo que el invitado para mí es alguien que dio su tiempo, que te dio su confianza y hay que respetar. Y he visto mucho que aquí no pasa eso. La gente ha tomado como tendencia, como gracia, no respetar al invitado. ¿Y qué te genera eso? Bueno, te genera un buen programa, chistoso en ese momento, pero también genera el que los demás no quieran aceptar sentarse al lado tuyo. Y yo creo que en Miami, si tú preguntas si alguien quiere venir a un programa mío, te van a decir que sí, porque yo siempre respeto a la persona que entrevisto. Así es. ¿La televisión tiene más ego o más talento? La televisión tiene un talento que se opaca con el ego. La televisión tiene talentos que se opacan con el ego. Si cuando tú entiendes cuando el público te quiere y te dice, ay, qué lindo, y que eso yo lo tomo y me entra por aquí y me sale por allá. Ojo, cuando también me dicen que es feo, que mal, me entra por aquí y me sale por allá. No, las dos. Pero trato de ver qué tiene de negativo eso, qué de positivo, pero no dejo que el ego opaque, en mi caso personal, no hablo de mí, opaque el trabajo. Es decir, yo soy tan bueno como el último trabajo que hice. Eso lo aprendí de los grandes. Si ahora mismo yo no soy nadie, no he hecho nada importante. Tal vez mañana lo hagamos y sea ese momento, pero después hay que prepararse para el que viene. Así mismo. ¿Alguna vez has llorado después de terminar un programa? He llorado y me he emocionado en un programa. Tuve un entrevistado también en Resiliencia, que es un espacio ya más personal, más como esto, de diálogo. Y sí, me emocioné con un entrevistado que tuvimos que me contó una historia sensible. Yo soy un tipo que reacciona a lo que está pasando y había que continuar la entrevista. Y también como maestro de ceremonia, yo soy animador. Una vez me tocó una quinceañera que bailó con la imagen de su papá difunto y todo el mundo estaba llorando. Y hay que remontar ese momento porque después de ese baile viene una celebración, viene a apagar la vela. Y en eso yo soy muy bueno, rompiendo momentos, tanto tristes como alegres. Yo en las transiciones creo que me defiendo bastante bien. Bueno, muy bien. Este fue el cuestionario. ¿Lo respondiste todo, no? Tuvimos que ir a preguntar nada. No, pero yo quería confesar algo. Nada confesar. ¿Qué puedo confesar? Bueno, confiesa. Di algo que quieras decirle ahí a las personas. Confieso que soy un tipo de pocos amigos. ¿De pocos amigos? Sí, la vejez me ha puesto
La vejez me ha puesto y el trabajo. Solitario. Ahora mismo soy un lobo solitario que disfruta mucho su soledad. Yo antes no podía ir a comer solo, o no podía ir a ver una película solo, no podía ir al teatro solo. Yo sentía que en Cuba nos enseñaron a andar en manada, ¿viste? Siempre 2 amigos, 3 amigos. Sí, pero tú eres soltero. No, yo soy casado, mi esposa está en Argentina y por ende estoy solo. Bueno, solo aquí. Exacto, pero físicamente estoy solo. Y fue un proceso difícil, pero yo lo disfruto. Y la gente te mira raro. Cuando tú vas a comer a un restaurante solo, la gente te mira como pobrecito. ¿Y quién eres tú en tu casa? ¿Qué haces? Yo en mi casa soy un oso ermitaño. O sea, a mí me encanta estar en cama. De hecho, esa obesidad que tengo ahora mismo, a mí me gusta mucho la cama. La cama se creó para dormir. No, solo para dormir. Sí, se creó para muchas cosas. Yo ahora en esta etapa de mi vida solo duermo en la cama. Vaya, yo te entiendo a ti. Tú tienes una pieza, tú tienes un mango ahí. Pero yo no puedo estar en eso con las almohadas. Aunque he pensado en comprarme algún objeto de estos que vende un oso asiático. de peluche. Claro, sí. Estoy pensando en comprar algo así. Esas muñecas de exportación. Ah, sí. Porque creo que no es infidelidad. ¿Qué tú crees infidelidad? No, eso no es infidelidad. Estar con un objeto. No, pero ¿ves televisión en la cama? ¿O qué haces en la cama? Veo televisión. Veo menos televisión que antes. Desde que yo entré en el mundo de Instagram. Instagram es como ansioso. Es muy difícil concentrarme, pero cuando una película logra captar mi atención, digo, wow. ¿Y entonces eres de verdad solo o hay un perrito, hay una mascota, una tortuga? No, yo ¿Nada? solo. Me gustaría tener una tortuga, pero no soy yo solo. Alguna que otra mosca de vez en cuando. Madre mía. Soy muy solo, sí, muy solidario. Señores, sí. ¿quién pensaría que Giovanni es tan solitario? Sí, me gusta. Si siempre te veo rodeado de personas, digo, no, este tipo Es se que pasa lleno de yo viví amigos. con los muchos. En mi casa yo no tuve habitación solo. Ya todo lo tenía que disfrutas comprar. mucho tu espacio íntimo. Me encanta ahora, sí. Bueno, ¿qué le dirías tú al niño Giovanni? Que nunca renuncie a soñar, que todo en la vida es pasajero, inclusive lo bueno y lo malo, todo es pasajero, que nada es para siempre, por suerte. Así que, entendiendo eso, tampoco me siento mal cuando el éxito no está o cuando no estoy haciendo cosas divertidas o estoy haciendo cosas quizás no tan divertidas. También disfruto los procesos. La vida es una rueda, siempre he pensado, donde a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero va rodando. Entonces, en ese equilibrio soy feliz. Yo soy feliz de cualquier manera. Haciendo o no haciendo, trato siempre de encontrar el lado positivo. Por ejemplo, estar solo en mi casa me encanta porque me ayuda a meditar, a pensar. Lo único que no me gusta de estar solo es que tengo que cocinarme, tengo que limpiar yo. Ah, sí. Esas sí. cosas son Ya, horribles. eso sí, no eso. estoy todavía a tu nivel, que tiene gente que te limpia. No tengo esas en la posibilidades casa, económicas. En la casa que tú los tienes. 3 hacemos todo. Entre los 3 se dividen las tareas. Yo cocino porque me gusta cocinar. No, ¿en serio? Sí, yo soy el que cocina. Mi esposa la que limpia, que le gusta lavar, entre los dos lavamos. Pues a mí me encanta comer, así que si un día Bueno, por allá quieres puedes invitar a alguien. No puedes ir, mi casa siempre está abierta, cocinamos siempre. No es comida congelada ni nada, no, yo cocino. Cocina. Cocina. De pelar los plátanos, de todo. Exacto. Wow. Todo. Papas fritas, estilo Cuba. No, cortar la papa. Sí. Niño, si en Guasma la venden. No. No, pero el ajo. No, pero si el ajo lo venden en aceitito ya pelado. No, señor. A mí me gusta el proceso. Incluso tengo mi planta de ají y cojo mis ají cachucha de la mata para cocinar. ¿Cultivas tu ají cachucha? Cultivo mi propio ají cachucha. Qué interesante. Y mis plantas aromáticas y todo eso lo cultivo yo mismo. Mira. Tienes que ir por allá para que comas. Señores, qué maravilla. Estoy en Éxodo Restaurant, por supuesto. Si yo vengo aquí no me voy a perder mis pastas. Y estuve en Historia de mi Gente con Sandy Castrillo. ¿Es el apellido? Castrillo. Pero tú tienes herencia española o algo de eso. Sí. Ay, qué próspera la gente. Vieron, yo me junto con gente próspera. Gracias a Éxodo Restaurant por permitirnos estar aquí, por cocinar tan rico. Y gracias, Sandy, por invitarme al programa. A ti por estar ¿Cómo con me nosotros. porté? Bien, se portó bien. Contestó todo. Y además me prometió que me iba a invitar a su casa a comer frijoles. Así que estén atentos que se los voy a contar. Frijoles negros. Mi hermano, te quiero y tú lo sabes. Te mando un besito, mi amigo.
Entonces te agradezco mucho, Giovanni, que hayas accedido a este espacio, estar con nosotros, a conversar sobre tu historia, sobre tu vida. De verdad que ha sido un placer enorme y espero, Gracias. espero volverte a ver pronto. Nos vemos pronto. Trabajar pronto en algún proyecto, Seguro. hacer cualquier cosa. Seguro. Aquí estamos abiertos a todas las posibilidades. Seguro, porque Miami es un lugar que yo en Miami he hecho en 4 años muchísimas cosas. Creo que es un lugar que te invita a soñar y a hacer los sueños realidad. También creo que soy un tipo de suerte, ¿no? No me puedo quejar. Pero eres un tipo trabajador y perseverante. Eso sí, a mí cuando me dicen que no, yo siento que hay éxito. Claro, el no está siempre implícito. El sí es el que hay que luchar y buscar. Gracias a ti por la oportunidad. Y señores, suscríbanse, toquen la campanita, dejen comentarios y digan ahí si yo he sido... Tú sabes que estaba hablando con él y casi siempre uno dice, ay, tiene talento para esto. ¿Qué creen ustedes, Sandy, de maestro de ceremonia haciendo bodas y 15? Yo creo que lo podría hacer perfectamente. Yo creo que sí. Vamos a tomar unas clasecitas y pronto me verán por ahí animando alguna que otra boda. Llámenme. Vamos a lanzarnos. Llámenme. Yo los caso. Despedida de duelo también. Despedida de soltero. ¿Tú sabes qué es lo que pagan muy bien? Las despedidas de difuntos. De duelos. De duelos, despedida de duelo. Y a mí me encanta, yo soy dramático, pero no me he conectado porque me encantaría ver al Señor y decir, el Señor Orlando, que vivió una vida intensa. Ay, no, por Hoy Dios. están sus hijos con lágrimas en los ojos. Por favor, si hay alguien que necesite maestro de ceremonia para despedida de duelo, yo quiero hacerlo. Necesito hacerlo. Es lo único que no he hecho. Ay, Dios mío. No, señores, esto es un bonche este hombre. Muchas gracias, Giovanni, por estar con nosotros. A ustedes no se vayan de mi canal, por favor. Como dice él, den like, suscríbanse, porque cada sábado estamos aquí para contarles las historias de mi gente, de gente tan linda que tiene tantas cosas hermosas por contar. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. Que Dios me los bendiga.